Buenos días hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 11 de enero del año 2025. Continuamos nuestra lectura bíblica en el primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo 1 en adelante. David perdona la vida a Saúl en Engadi. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: He aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día de que te dijo Jehová: He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David calladamente, cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a los hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y, saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl diciendo: Mi señor, el rey. Y cuando David miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿Por qué oyes las palabras de los que dicen: Mira que David procura un mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Júzgueme Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos: de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿No es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David: Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Hermanos, vemos cómo David perdona la vida a Saúl, y hay una frase bien importante donde dice que no va a levantar la mano contra el ungido de Jehová. Y eso significa respeto, quizás no por la persona, sino por lo que Dios ha hecho. Dios ha elegido. Dios eligió a alguien, eligió a un rey, lo ungieron por rey. Fue decisión de Dios. Y David dice: no va a actuar en contra de alguien que Dios escogió. Le perdona la vida. Trata de buscar David que el rey Saúl razone. Le dice: ¿por qué razón? O sea, ¿me quieres matar? Si yo no te he hecho nada, no te he traicionado. Y Saúl reconoce su error y decide marcharse, decide irse, dejar a David hasta que llegue el momento en que David tome el reino. Solo le pide que le jure que no va a acabar con su descendencia, que no va a borrar su nombre.
O sea que no va a terminar, no va a matar a todos sus descendientes, va a quedar siempre alguien. Familia, el nombre, o como diríamos hoy, el apellido de la familia. Hermanos, tenemos que aprender. La misericordia es un don de Dios, es algo que Dios pone, Él tiene para con nosotros. ¿Por qué no la vamos a tener nosotros con los demás? ¿Por qué razón nosotros tenemos que estar como seres humanos odiando y queriendo hacerle daño a otros? Quizás no lo hacemos físicamente, pero sí lo hacemos con palabras, lo hacemos moralmente. Muchos les bajamos el ánimo a otras personas, les evitamos que inicien proyectos, le evitamos su crecimiento espiritual por los comentarios o por las cosas como nosotros actuamos. ¿Qué sabemos nosotros qué es lo que Dios tiene destinado para cada persona? ¿Qué sabemos nosotros si Dios ha escogido a X o Y persona para hacer algo grande en esta tierra? No lo sabemos. Entonces, ¿por qué vamos a tener rencor? Porque vamos a cortar las aspiraciones que otros tienen. Seamos empáticos con los demás, aprendamos a que sea Dios quien tome venganza de las cosas. El Dios es un Dios justo y Él va a hacer lo justo en la vida de cada uno. No somos nosotros los que tenemos que tomar venganza. No somos nosotros los que tenemos que buscar cómo cobrar aquello que nos hicieron. Así es que aprendamos a dejar que Dios obre. Dios es quien pelea las batallas por nosotros. No somos nosotros. Es Dios quien está peleando cada batalla por cada uno de nosotros. Permitamos que Dios obre. Lo primero que haga es que limpie nuestro corazón. Necesitamos limpiar nuestro corazón de tanto rencor, de tanto odio, de tanta envidia, de tantas cosas que no nos ayudan a crecer espiritualmente y menos a caminar cerca de Dios. Lo invito, hermano, caminemos de la mano de Dios en paz. Amemos a nuestro prójimo. Jesús lo dijo, que había que amar a nuestros enemigos. Cumplamos con la palabra de Dios y veremos cómo Dios está con nosotros. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.